Vamos a estudiar y vamos a aprender, ¿verdad? Este domingo, otra lección que pocas veces, y es triste, pocas veces se comparte, ¿verdad? Y se enseña en las iglesias. Y bueno, pues es claro que estamos en los últimos tiempos y que hay muchas iglesias corruptas, ¿verdad? Que no buscan la edificación del cuerpo de Jesús, sino sus propios intereses. Pero alabado sea Dios que nos ha permitido todavía mantenernos firme en estos tiempos, ¿verdad? De adversidad. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Amén. Dice la Escritura: porque el Señor al que ama, ¿verdad? Dile a tu hermano, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe como hijo, ¿verdad? Amén. Y bueno, pues la conferencia del día de hoy se titula La disciplina en la iglesia, ¿verdad? Que son temas que en pocas ocasiones se llegan a compartir en las iglesias, pero que son medulares, ¿verdad?, para la edificación de cada una de las personas que componen las iglesias de Jesucristo. ¿Amén? Déjame decirte que no muchas personas, ¿verdad?, comprenden plenamente la autoridad que la iglesia ejerce, ¿verdad?, en sus vidas. Y esto es algo que vas a poder entender. La iglesia de Cristo, ¿verdad?, es espiritual. Dile, la iglesia es espiritual. Y yo soy espiritual. ¿Amén? Y ejerce una autoridad más allá de lo que la gente piensa. Amén. Por eso es que la iglesia de Jesús debe ser medular en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida cristiana, ¿verdad? No es como un complemento, ¿verdad? Eso déjaselo a las religiones. La iglesia de Cristo forma parte del plan de Dios para la edificación de sus hijos. Amén. Entonces es medular para la sociedad cristiana. Muchas veces el ser integrante o miembro de una iglesia se llega a ver de manera floja por todos aquellos que no ven su gran necesidad, ¿verdad?, de adherir pauta a su conducta cristiana. Y déjame explicar esa palabra pauta, ¿verdad? Pauta de conducta son aquellas, escríbelo si quieres, son aquellos modelos o guía de comportamiento que nos indican a priori cómo deberíamos comportarnos, ¿verdad?, ante la sucesión de determinadas situaciones, especialmente lo que respecta a nuestra vida. Amén. Entonces, esas pautas de conducta, ¿verdad?, es algo que en lo cual Dios está muy, muy interesado, ¿verdad? Dios le delegó, dile a tu hermano, Dios delegó, ¿verdad?, en su iglesia esa autoridad para disciplinar, ¿verdad?, a los miembros cuando se violan pautas. Y esto es algo que enseña todo el Nuevo Testamento. Cuando dices, oye, yo voy a la iglesia a escuchar la Biblia, ¿verdad?, a aprender un poco. ¿Cuánto les gusta aprender lo que dice la Escritura? ¿Ah? Y en la iglesia donde está el Espíritu Santo, la Escritura no te quedas dormido, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando escuchamos las iglesias muertas, se fue en primera carta, bla, 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 ¿verdad? Hasta que sonaba el tilín, tilín, despertabas. Entonces, cuando está el Espíritu de Dios, la palabra de Dios no es letra muerta, es letra viva. Y a muchos nos gusta aprender lo que dice la palabra de Dios. Pero déjame decirte que eso no es lo único, ¿verdad?, la única función de la iglesia, ¿verdad? Eso es parte de la iglesia. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la palabra de Dios le llama la familia de Dios, ¿verdad? Y como familia tiene el gran objetivo, ¿verdad?, de educar, de instruir, ¿verdad?, de corregir, ¿verdad?, de amonestar, ¿verdad?, de disciplinar en amor, ¿verdad? Está muy mal entendido cuando una persona siempre me dice, ay, pastor, usted
qué mala onda que disciplinó a fulanita de tal, ¿verdad? Digo, es exactamente lo contrario. La Biblia dice, ¿verdad?, que es una muestra de amor. Dile, la disciplina es una muestra de amor. ¿Ah? En el libro de Proverbios dice, corrige al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartará de él. Y en la iglesia también, ¿verdad? Los espíritus nuevos deben de ser corregidos, ¿verdad?, para que maduren y tengan una formación bíblica. Amén. Entonces, cuando un padre no disciplina y no corrige a un hijo, no lo ama, ¿verdad? Va a dejar que crezca así todo chueco, ¿verdad? Todo a la deriva, todo a como a él se da a entender. Y en la iglesia de Cristo, Dios pone ese orden. Así que quiero también puntualizar 3 puntos por los cuales se debe disciplinar a la gente dentro de la iglesia. Ponle número 1. La gente se debe de disciplinar, ¿verdad?, por su comportamiento, ¿verdad?, respecto a su conducta. Ahora, quiero hacer aquí una puntualización, amada iglesia. Estamos viviendo tiempos de mucha anarquía, ¿verdad? ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué es anarquía? Anarquía es la ausencia total, ¿verdad? La ausencia total de una estructura de gobierno en un estado o un grupo social. Es decir, cada quien hace lo que se le pega gana. Amén. Eso también se le conoce como ingobernabilidad, ¿verdad? O sea, dices, oye, son anárquicos. O sea, aquí cada quien hace lo que mejor le parece. Aquí se conducen como mejor les da la gana, ¿verdad? Según su propio criterio, según su propia conducta. Y eso no debe ser la iglesia de Cristo. Y esto es algo delicado, por eso es que en los tiempos actuales esto no se enseña en muchas iglesias porque quieren tener mucha gente, ¿verdad? Y a la gente le ven como recursos y no como personas. Entonces dejan que la gente haga lo que se le pegue la gana para que la gente no se incomode y se vaya. Pero en la verdadera iglesia de Cristo, ¿verdad?, bíblicamente hablando, la iglesia de Cristo es una iglesia formativa. Dile, Dios tiene un objetivo en mí y es el de formar a Cristo en mí. Y cuando dices Cristo en mí, dices, oye, ¿se va a formar Cristo en mí? Sí, Cristo, ¿verdad?, en toda la verdad de Él, quiere formarse en cada una de las personas. Ahora, es diferente, ¿verdad?, lo que la iglesia hace y lo que la gente quiere. Entonces ahí hay un choque. Cuando la gente no quiere ser formada, bueno, pues la gente solamente es cuestión de tiempo de poder salir. ¿Ven? Y hoy está lleno de muchas personas, muchas iglesias que son informables, ¿verdad? O sea, si te ha tocado decir, a mí cuando están los negocios y demás me escuchan hablar y me dicen, ¿es cristiano? Dije, sí, soy cristiano. Ah, yo también, y amén, aleluya, ¿verdad? Y yo siempre tengo mis reservas. Ya cuando intimo más con ellos, digo, ¿te estás congregando? Sí, ¿cuánto tiempo llevas ahí? No, pues llevo 6 meses, pero tuve 5 años de congregación de iglesia. ¿Y por qué te cambiaste? Ay, no, porque ahí me exigían, ahí me decían. Entonces te das cuenta que son personas informables, ¿verdad? Que no quieren, ¿verdad?, no desean, no está en sus prioridades las pautas, ¿verdad?, de conducta que exige la palabra de Dios. Por eso es que en la iglesia se tiene que amonestar las conductas de la gente. Amén. ¿Dónde se amonesta? En la iglesia, ¿verdad? No afuera, ¿verdad? En la iglesia. Y eso mucha gente no está dispuesta, pero es importante conocer la Biblia para saber que parte de este modelo de cristiano bíblico, ¿verdad?, que se ha diluido tanto, incluye, dile, la formación. ¿Ah? Incluye la formación. Amén. Ahora bien,
recordamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces, es un libro pequeño, pero que trae mucho, ¿verdad? Y en ese libro de Jueces hay varios versículos que hablan, ¿verdad? Cuando no existía una autoridad y cada quien hacía lo que le pegaba la gana, ¿verdad? Jueces capítulo 21, versículo 25 dice: porque era un tiempo en que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que venía en gana, ¿verdad? Jueces capítulo 17, versículo 6 dice: en esos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Fíjate nada más cómo vivió ese tiempo Israel. Los que conocen el libro de Jueces se dan cuenta, ¿verdad? Todo lo que sufrió el pueblo de Israel porque no había, dile a tu hermano, no había autoridad y por lo tanto no había orden. ¿Amén? Si te das cuenta que esto no es ajeno, sales de aquí de la iglesia y dices: oye, qué bonita alabanza, sentí muy bonita la conferencia, muy instructiva, ¿verdad? Muy docta, ¿ah? Muy bien plasmada, no sé qué podrán decir, pero eso no es suficiente, ¿verdad? Dios quiere tu formación. Amén. Y Dios es un Dios de orden. Dile a tu hermano: Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos quieren vivir bajo la bendición de Dios? ¿Ah? Cuando vives bajo la bendición de Dios, ¿a cuánto no les gusta decir: oye, Dios te bendiga? Ay, y recibes la bendición con mucho gusto, con mucho agrado, ¿verdad? Que el Señor guarde tus caminos, que el Señor proteja tu vida, que el Señor abunde en tus finanzas, ¿verdad? Que el Señor te proteja de todo mal. Y eso es muy bonito. Pero eso, amado hermano, requiere de orden. Dile a tu hermano: Dios bendice al que vive en orden. Amén. Esto es importantísimo, amado. Oye, ¿por qué no me va bien? Pues es que hay que poner orden. Dile a tu hermano: el orden forma parte de la formación de la conducta que Dios quiere en cada uno de sus hijos, ¿verdad? Fíjate que hubo varios pasajes, pero Jesús, ¿verdad? Mateo 9:36, vamos a verlo. Mateo 9:36. Mateo 9:36, ¿verdad? Dice Jesús, está hablando Jesús, ¿verdad? Vamos a ver desde el versículo 35. Mateo 9:35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, ¿verdad?, de Israel, ¿verdad? Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando enfermedades y toda la dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, fíjate bien, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué tuvo compasión de ellas? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Quiero hacerte una pregunta, amado. Voltéame a ver. ¿Tú crees que no había pastores en Israel? ¿Tú crees que un pueblo religioso, ¿verdad?, basado en la palabra de Dios, no tendría sacerdotes o guías? Pero dice la palabra de Dios que Dios los vio, Jesús los vio y se compadeció. Porque se dio cuenta, dile a tu hermano, se dio cuenta que vivían sin ninguna autoridad. Uy. Fíjate lo que ve a Jesús. Una gente que vive sin autoridad, ¿verdad? Una gente que vive sin ser ejercitado en su conducta, en la disciplina y en orden, ¿verdad? Es una persona que va a vivir muchas dolencias. Si no, échale un ojo a la cárcel, se llama reformatorio. ¿Por qué? Porque hay muchas gentes que no aprendieron a conducirse. Pero hoy hay más gente afuera que adentro que necesitan reformarse. Y la iglesia de Cristo socialmente tiene esa gran responsabilidad de formación.
Amén. Formación. En la escuela van a aprender, ¿verdad, maestro? Van a aprender academia, ¿verdad? Conocimiento, pero la gente cree, los padres creen que en las escuelas les van a enseñar formación, ¿verdad? De ser. Y eso le corresponde a la Iglesia de Cristo. Por eso ya ves que ahora ya hay narcos con doctorado, ¿verdad? Corruptos con maestrías hasta estudiando en el extranjero, ¿verdad? Políglotas, ¿verdad? Que son unos tranzas y ves que son gente, dile a tu hermano, sin formación. ¿Estamos? Pues tenemos que entender, amado, la gran responsabilidad que tiene la Iglesia de Cristo y de la cual, dile a tu hermano, tú formas parte de ella. Bueno, si quieres. Amén. Dice la Biblia, va, que Jesús tuvo compasión. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? La pregunta es, ¿qué hizo Jesús después que tenía y veía que la gente no tenía autoridad, ¿verdad? No tenía orden en su vida? ¿Cómo les ayudó? ¿Verdad? Dile a tu hermano, allá abajito, dice en el versículo 37, entonces dijo Jesús a los discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿De qué estaba hablando? Que se levanten personas que amen a Dios, doctas del Evangelio de Dios, del reino de Dios, y que enseñen, dile a tu hermano, la palabra lleva a orden. ¿Qué hizo? Les enseñó. Porque hay mucha ignorancia, hay mucha gente, y ha pasado, es muy triste, los jovencitos crecen, empiezan a tener acreditaciones universitarias y ya creen, ¿verdad?, que están valorados más altos. Y déjame decirte que son ignorantes en la parte más importante de la vida, dile, la parte conductual. Porque si eso les enseñan en las universidades, no hubiera doctores tranzas, ¿verdad? Tú vas al doctor, lo primero que te pregunta, ¿tiene gastos médicos? Ya es muy temeroso decir que sí, pues te va a abrir. O vas a un ingeniero, ya no sabes si te va a meter varilla contaminada, ¿verdad? O un contador, o un abogado, o en fin, ¿verdad? Porque se necesita, ¿verdad?, que la gente sea ejercitada en la verdad de Dios y su vida tenga una formación bíblica de conducta. ¿Sí estamos? Por eso que es muy importante enseñar la palabra, pero también observar lo que la gente, ¿verdad?, como la gente se conduce. Amén. Ahora vamos a el Evangelio de Mateo 18, si son tan amables. Mateo 18, ahí adelantito donde estábamos en Mateo. Y vamos a leer, ¿verdad? Mateo 18. Y en el versículo 18. Versículo 1. Vamos a pensar en el versículo 1. Mateo 18, 1. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Cuánto hemos oído estos versos, va? Pero fíjate lo que dice adelantito, versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, subraya la palabra creen en mí, ¿verdad? No está hablando de cualquier niño, están hablando de los que creen en Dios, ¿verdad?
mejor les fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar, ¿verdad? Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtatelo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego, ¿verdad? Qué dura es esta palabra, amado. Y déjame decirte que aquí Jesús enfatiza, ¿verdad? Y habla, ¿verdad?, de la conducta. Observa bien esto, ¿ah? Y dice que dentro de la conducta y la vida humana se vale equivocarse. Dile a tu hermano, se vale equivocarse, ¿va? Podemos caer en pecado, ¿verdad? Pero la Biblia dice que hay de aquellos que se conducen, ¿verdad? Y ahí habla de una conducta, habla de gente dentro de la iglesia, ¿verdad?, que no se comporta correctamente. Amén. ¿Y qué es lo que hace esa gente que no se comporta correctamente? ¿Verdad? Hace que gente, ¿verdad?, pequeños que están aprendiendo la palabra de Dios, ¿verdad?, se desvíen por una mala conducta. ¿Estamos? Imagínate que de momento tú estás aquí en la iglesia, ¿verdad?, y ves que se enseña la palabra, la alabanza, y de momento ves a una persona por ahí que te pide algún recurso, ¿verdad?, y tú se lo das, se te lo doy en 15 días, tú te quieres ver muy cristiano porque es lo que estabas aprendiendo y esa persona nunca te pagó. ¿Ah? ¿Qué va a producir en esto? Dile, un tropiezo. ¿Estamos? ¿Sí o no? O de momento ves a una persona, ¿verdad?, dentro de la iglesia que lo ves ahí, tú llegas a la iglesia y de momento lo volteas a ver y ves que te está mirando con una mirada lasciviosa, ¿verdad? O de momento, ¿verdad?, ves ahí a una persona en la iglesia, lo ves ya de mucho tiempo, ¿verdad? Y de momento te das cuenta que esa persona te empieza a hablar mal de otra persona. Y entonces puede ser dile a tu hermano, tropiezo. Dice la palabra de Dios que hay de aquellos, dile a tu hermano, hay de aquellos de los que hacen que la gente se tropiece. O el hermano, ¿verdad?, que dices, oye, es un buen partido este hermano, ¿verdad?, esta hermana, te empieza a cortejar, ¿verdad? Y de momento ves que se comporta como un patán como cualquiera, lo único que quería era tu cuerpo y ya no se comprometió contigo. Eso se llama tropiezo. ¿Sí ves la actitud de Jesús? Una piedra de los que le ponen a los asnos para ir jalando, que se lo pone una persona y lo echen al mar, pues no sales, te ahogas. O sea, Jesús arremete fuerte. ¿Contra quién? Contra la hipocresía conductual de la gente dentro de la iglesia. ¿Estamos o no? Que es muy rico. Yo sí siento rico, no sé tú, pero yo cuando digo, ay, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. ¿Ah? Pero qué horrible es cuando la palabra te confronta y te dice, aguas con tu conducta. ¿Ah? ¿Estamos? La gente que no quiere saludar a otro. ¿Ah? Muchas veces decimos que nos falta amor. Oye, pues condúcete en amor, no un día. Dile a tu hermano, todos los días aprende a conducirte en amor porque Dios es amor.
Y si te dices de Dios, pues debe de formar Dios amor en ti. No se necesita estar diciendo y saluda a todos, ¿va? A todos. ¿Cuántos somos? Saludan a todos, ¿va? Conversen con todos. Preséntense con todos, ¿va? Porque eso es la voluntad de Dios. ¿Estamos? Entonces esto que dijo Jesús está fuerte, amado. Fuerte, dile a tu hermano, fuerte. ¿Ah? Y bueno, pues hay muchas iglesias, ¿verdad? Donde hay muchos pseudocristianos que están fuera de la pauta conductual bíblica. ¿Eh? Ahora vamos a entender principios de orden dentro de la iglesia. Y púntale, principios de orden. Y dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿verdad? Versículo 15, lo que estábamos leyendo. Ve y repréndele estando tú, él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de los 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdona a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te dije que hasta 7, sino aún, ¿verdad? 70 veces 7. Vamos a entender, amado hermano, estos principios de orden, ¿verdad? Dentro de la iglesia. En el versículo 15 dice con mucha claridad la Biblia, ¿verdad? Si tu hermano peca contra ti, ¿cuántas personas se han sentido ofendidos con otra persona dentro de la iglesia? Puede ser que ese día no te saludó, puede ser que ese día te vio feo, puede ser que te habló mal, puede ser, no lo sé. Yo creo que hay muchas formas de sentirse ofendido, pero fíjate lo que enseña la Biblia, ¿verdad? Porque eso, amado hermano, cuando no se aclara, ¿verdad? Empieza a producir un cáncer interno que termina contaminando a la persona hasta que esa persona termina desintegrándose de la familia de Dios. Eso es real. Y Dios nos lleva a las iglesias en orden. Mira, si las iglesias ejercieran el orden de Dios, no habría tantos falsos cristianos. Y estoy convencido que no habría iglesias enormes, habría iglesias pequeñas, ¿verdad? Para poder observar y ayudar la conducta, ¿verdad? La implementación conductual bíblica en las personas. Pero como ya los intereses son otros, se distorsiona, ¿verdad? Se desprioriza la formación de la palabra de Dios. Y entonces ya cada persona es anárquica, hace lo que sea. No pueden venir, no vienen. ¿Por qué? Porque les dio la gana. Les cuestiona si pues, te pueden poner cualquier pretexto. No van, ¿por qué? Porque no les da la gana. ¿Verdad? En los tiempos antiguos, una persona que se comportaba así, la sacaban. O sea, a ver, tú no formas parte de esta iglesia. Vámonos. No vas a estar haciendo lo que se te pega la gana. No vas a estar viniendo cuando quieres. No vas a estar participando cuando quieres. No vas a estar transando cuando quieres. No vas a estar hablando mal cuando quieres. No te vas a estar comportando así cuando quieres. Y entonces las iglesias solían ser, dile a tu hermano, pequeñas. Para una buena formación. Pero ahorita hay muchas iglesias grandes que están llenas de, ¿qué crees? De gente que no quieren la formación. Puro gente anárquica, que hacen lo que se les pega la gana o según les va su criterio. Ahora bien,
Si te sientes ofendido con un hermano, así sea el pastor, la Biblia nos enseña que debes buscarlo. Dile a tu hermano, debes buscarlo. Tener una plática, ¿va? Y decir con el hermano, hermano, fíjate que yo observé esto de ti, no me pareció, y poder ponerse de acuerdo, ¿va? La actitud del otro, ¿cuál debe ser? Siempre dispuesto a perdonar. Pero el hermano ofendido no se debe quedar con la ofensa. Dile, no te puedes quedar con la ofensa. No puedes dejar que el diablo ponga algo en ti para que te empieces a sentir mal en la iglesia o en la familia de Dios. Eso es muy importante, amado. El diablo usa todo eso. Dice la Biblia, ¿verdad?, que tienes que buscarlo, aclararlo, y déjame decirte que en la experiencia el 90% de los problemas se solucionan ahí. Pero ¿qué pasa cuando no se hace así? ¿Verdad? El problema dentro de las personas ofendidas, dile a tu hermano, crece, carcome, ¿verdad? Y las termina disparando. ¿Por qué? Porque empiezan a gestar, el ofendido normalmente gesta una mala conducta. ¿Estamos? En el versículo siguiente, ¿verdad? Ahora, quiero que quede claro, ¿cuál es el objetivo de esto? Para que se gane y no se pierda el hermano. Esto es importante. ¿Cuál es el objetivo? Para que la persona se gane, ¿verdad? Se afirme, no se pierda, ¿verdad? Hay hermanos que ahí están murmurando atrás, ¿verdad? Y le dicen a otra persona para hacerse cómplices, pero su objetivo no es que el hermano, ¿verdad?, se afirme en la iglesia, es echarle tierra al hermano, es teniendo una conducta antibíblica dentro de la iglesia, ¿verdad? En el versículo 16 dice que si no te hace caso el hermano, ¿verdad? Si ese hermano se sigue pasando de listo, sigue comportándose de una forma inadecuada, sigue haciendo esas conductas que no van con la ética bíblica, con la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vas a llamar a 2 hermanos más, y vas a hablar con él. Oye, hermano, yo te dije, no está bien lo que estás haciendo, te estás robando esto, o ¿sabes qué, hermano? No está bien la forma en que tú estás abrazando a las mujeres, o ¿sabes? Aquí hemos tenido muchas cosas así, ¿verdad? No está bien, hermano, que tú estés, ¿verdad?, mintiendo o estés tú chismeando. No es correcta esa actitud tuya. Y a la gente no le gusta eso. Prefiere que crezca, ¿verdad?, esa situación satánica, ¿verdad?, de rencor, ¿verdad?, de mala leche, de mal rollo. O sea, se terminan volviendo las iglesias que no son ejercitadas en orden de Dios, como las oficinas, ¿verdad?, donde hay envidias, hay rivalidades, hay pleitos, hay intrigas, hay chismes, ¿verdad? Hay de todo eso. Y la familia de Dios, ¿verdad?, no debe ser así. Entonces, fíjate qué importante cuando te mueve el Espíritu de Dios, hablamos hace 8 días. Lo primero es la restauración con el hermano. Dile, qué importante es la restauración con el hermano, Decir, oye, no estés hablando mal, mejor habla a solas con él, ¿verdad? Y si el hermano nomás no, bueno, pues entonces manda a llamar 2 testigos. Y entonces habla con esa persona. Ya es la segunda amonestación. Y si de plano esa persona, ¿verdad?, porque dicen, ¿a poco se ha pasado, pastor? Pues híjole. Entonces, háblalo a la iglesia. Y esa persona, dice la palabra de Dios, que si esa persona así no aprende, ¿verdad?, entonces esa persona es un falso cristiano. Y esa persona debe ser expulsada de la iglesia. Esta base está en el libro de Deuteronomio capítulo 19, ¿verdad?, en donde dice la Biblia, va desde el Antiguo Testamento,
que no se tomará en cuenta un solo testigo contra ningún otro, cualquier delito, en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces los 2 litigantes se sentarán delante de Dios y delante de los sacerdotes y los jueces que hubiese en aquellos días, y los jueces inquirirán bien si aquel testigo resulte falso, hubiera acusado falsamente a su hermano. Entonces, amado hermano, muchos, ¿verdad?, falsos hermanos en las iglesias que fueron disciplinados se van a otras iglesias. A la salida rápida, ¿verdad? Dices, oye, es que me quita. O sea, ya que no enseñan la Biblia, pues me voy. Yo estoy así ya bien con Dios, ¿verdad? Yo no estoy pecando de no congregarme, me estoy congregando, pero tienes una actitud, dile a tu hermano, anárquica, ¿verdad? Haces lo que mejor te parece. Y esa no es, amada iglesia, la voluntad de Dios. ¿Estamos? Ahora bien, apunten esto porque es importante. La disciplina dentro de la iglesia, ¿verdad?, tiene 2 propósitos. Número 1, para el bien de la iglesia. Y número 2, para el bien de la persona. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Cuál es el propósito? Por el bien de la iglesia. Dile, si tú amas a tu iglesia, debe haber disciplina. Y si tú amas al hermano, también debe ser disciplinado, es decir, corregido. Amén. En el caso para el bien de la iglesia, como inciso 1, ¿verdad?, la iglesia debe ser protegida contra el pecado de las personas indisciplinadas. Fíjate qué importante es. ¿Ah? Oye, ¿estás permitiendo que esa persona que ya lleva un tiempo siga emborrachándose? ¿Puedes seguir permitiendo que esa persona siga drogándose? ¿Puedes dejar que esa persona siga prostituyéndose? ¿Puedes dejar que esa persona siga mintiendo? Y la disciplina debe empezar dentro de la iglesia. Dile a tu hermano, todos somos testigos delante de Dios. Imagínate que me ves salir de algún antro por ahí, Mauricio, y pasó así en chancla, y voy para acá. ¿No puedes pasar eso? Porque la idea es que Cristo quiere formarse. Dile, Cristo quiere formarse en ti. Y todos nos tenemos que ayudar. ¿Ah? Se vale arrepentirse y equivocarse, pero no tener una conducta obstinada de hacer lo que se te pega la gana. Una persona que no quiere disciplinarse no es de Dios. Dile, el que no se quiere disciplinar no es de Dios. El que le huye a la corrección no es de Dios. Y eso son las personas que hay que sacar de las iglesias. Porque tarde que temprano van a tener grandes problemas. ¿Sabes cuál es el gran problema de los pastores? Que llega aquí el hermano. El hermano fue un tranza. El hermano hizo de las suyas, ¿verdad? Hizo atrocidades. Y después de un tiempo salió disparado de la iglesia. ¿Y qué crees? Se fue a meter a otra iglesia. Y cuando llega a aquella iglesia, el pastor, ¿de dónde vienes? Pues vengo de ahí, de la iglesia de enfrente. ¿Ah? Y el pastor no tiende a bien investigar si lo que le está diciendo a una persona, ¿por qué te fuiste? No, porque el pastor era tremendo, debe de ver, y enseñaba bien, y hacía esto y aquello. Y entonces el pastor, en lugar de investigar la versión de esa persona, lo deja. Y cuando dejas a una persona anárquica que viene de otras iglesias, es una fuente de contaminación. Dile a tu hermano, es una gran fuente de contaminación. Por eso es que en esta iglesia no aceptamos gente de otras iglesias.
Y cuando una persona se va a otra iglesia, está viviendo en anarquía. Y entonces esa persona necesita ser despedida. Amén. Qué importante es eso, amado. Porque el propósito de Dios ya lo vimos. ¿Cuál es? Formación. ¿Estamos? Ahora, primera carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 6. Dice la Biblia: no es bueno la jactancia, ¿verdad? ¿No saben que un poco de levadura, ¿verdad?, leuda toda la masa? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer para proteger a la iglesia? Evitar levaduras. Dile, evitar levaduras. En mi vida, pero también en la vida del hermano, por amor a él. No es que seas un chismoso, sino simplemente es, oye, por amor a ti. ¿Estamos? Si el hermano se ofende, pues tú lo agarras en corto. Y si después el hermano no te pela, pues entonces llevas a 2, 3 testigos. ¿Estamos, amados? Número 2. La iglesia debe ser protegida según la carta de Timoteo, capítulo 3. Dice la palabra de Dios en Timoteo. Vamos a ver rápidamente Timoteo 3:15. Amén. Sí, primera Timoteo 3:15. Dice la Biblia: para que si tardo seas, como debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, ¿verdad? Para proteger a la iglesia, dile a tu hermano, de falsas doctrinas. Judas 3:4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándolos que contienden ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya lo viste? ¿Qué nos dice? ¿Entran cómo? Dice, pastor, ¿por qué no le dio permiso otra vez a esa persona? Porque no es cristiano. No ha querido. Dile a tu hermano, no ha querido. Una persona que acepta los beneficios pero no acepta las responsabilidades, no es íntegro. ¿Ah? ¿Cuántos quieren los beneficios? Pero la Biblia implica responsabilidades. Al final yo llego para que el pastor me bendiga. Ah, qué padre es que el pastor me bendiga. Yo no sabes, yo llevo esa bendición. Pero omito, ¿verdad?, toda la ética conductual que enseña la palabra de Dios. ¿Estamos, amados? ¿Les incomoda o no? Dios quiera que sí. Pues si no te incomoda, no te vas a acomodar nunca. Amén. Entonces, acuérdense, cuando le dicen al pastor, pastor, no quiero ir, no quiero asistir a los estudios, no quiero participar en la oración, no quiero venir el domingo, no quiero leer la palabra de Dios, no quiero yo apoyar, no quiero yo servir. ¿Qué haces aquí? Vienes por tu bendición espiritual. Dejaste las medallitas y todas esas cosas esotéricas para venir a la bendición del Dios vivo. Aguas,
cuando te encuentras con Dios vivo. Y final de cuentas, sirve para proveer de advertencia a otros, ¿verdad? 1 Timoteo, regresamos a 1 Timoteo 5:20. Estamos protegiendo a la iglesia, ¿estamos? 1 Timoteo, ¿alguien lo tiene ya? 5:20, a ver, léelo. 1 Timoteo 5:20, sí. Fíjate qué duro, ¿va? ¿A los que qué? ¿A los que qué? ¿Qué haces? Ay, pero ¿cómo crees? Oiga, usted deje de ser chismosa. Usted deje de estarse durmiendo en la iglesia. Aquí he visto gente que se duerme y nadie le dice nada, ¿eh? ¿A qué viene? Tenemos que ser, ¿verdad? Gente que forme parte de esa formación de Dios, ¿verdad? Ahora bien, esto ya lo vimos por el bien de la iglesia, ¿verdad? Si no protegemos a nuestra iglesia, aguas. Queremos que nuestros niños se formen en un tipo de conducta. Queremos que nuestra vida cambie. Queremos que nuestro entorno cambie. Queremos que la bendición de Dios fluya. Queremos muchas cosas. Pero tenemos que aprender a ser ejercitados en la iglesia. Y muchas veces huyen. Pues a mí me toca la mayor parte porque como pastor les digo, a ver, por ahí me dicen, pásale la liga. No pasas ninguna liga sin mi autorización. Yo tengo que hablar con esa persona para que me diga el por qué no. Me mandó una persona también, oye, estoy acá, digo, ¿sabes qué? Van 2 domingos. Pues yo creo que debes de empezar a priorizar a Dios. No vienes cuando se te pega la gana. El compromiso de venir a la iglesia es, cada domingo, el domingo es del Señor. Punto. Oye, faltabas uno, pero ya cuando se te hace un hábito, tú no eres una persona que quiera que Cristo sea formado en ti, entonces. Toda la gente se sacan cada pretexto que de verdad, que a mí me sorprenden. Y si se la voy a apuntar para cuando yo tenga que faltar a algún lado, voy a aplicar esa. Porque, de verdad, y por esas razones no vienen. Y hay personas que de plano ya te dejan hasta en visto. Como pastor les haces una exhortación, le haces una invitación, en visto, silencio. ¡Qué falta de respeto! Entonces no podemos, amado hermano, dejar que la gente siga disfrazada dentro de las iglesias. Hago a pastor y me decía, ¡ay, es que fueron! Oye, ¿se fueron de nosotros? Porque no quisieron ser parte de nosotros. Así de fácil. Y tenemos que asegurarnos que nosotros somos de Cristo. ¿De quién somos? Y Cristo es la verdad. Y conocerás la verdad. Y la verdad te hará libre de esas malas conductas. Pobre Leo, me lo agarro aquí todos los días, porque él sí le tocó convivir con el pastor todos los días. Y le toca sus regañadas todos los días. Hasta que Cristo se ha formado en él. Y amén por lo oportunidad que tiene Leonel. Ya se me acerca, se lee y digo, bueno, pues ya sabes a lo que le tiras. La ves llorando seguido, pues ni modo. Hasta que Cristo, acá Daniel como que ya pasó esa etapa, ¿va? Ya nada más se ríe. Hasta que Cristo se ha formado en ti. ¿Cómo se depura? ¿Cómo se depura un diamante? Mira, amado, están incrustados en la roca. Entonces agarras un mazo y agarras un pedazo de fierro y le pegas, pa, hasta que bota. Y después un proceso que, ¿para qué te cuento? Porque está destinado a ser una joya preciosa. ¿Y al oro cómo le quitas las impurezas? Dile, lo metes al horno. Pero si tú quieres seguir con impurezas
y quieres seguir con carbones que opacan el brillo que Cristo puso en ti, entonces jamás va a haber formación de Dios en tu vida. Hay personas que dicen, ay, es que el pastor me habla así de, amado hermano, pues es lo que necesitabas. ¿A poco en tu planeación estratégica de tu vida te diseñaste inscribir a la Iglesia Cristiana Casa de Salvación para que Cristo sea formado en ti? Dios te trajo aquí. Porque sabes de qué tenías necesidad antes de que tú se lo pidieras. Pero cada quien en su anarquía quiere irse a donde más se le pega la gana. Dile, el que aguanta, vivirá eternamente. El que no aguanta, se pudrirá en el infierno. Está fuerte esto. Mira, te voy a enseñar, porque allá se ríen. Te voy a leer estas versiones, apunte ahí los versículos. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Fíjate, para la gente que no quiere ser formada. ¿Cuántos años llevas aquí y todavía no quieres ser formado? No quieres leer la palabra de Dios, no quieres congregarte todos los domingos, no quieres asistir a un estudio bíblico, no quieres entrar a orar, no quieres participar, no te da la gana. Terminarás, dile a tu hermano, terminarás tarde que temprano fuera. ¿Sí o no? ¿Qué le pasa a un jugador de fútbol cuando no quiere hacer lo que el entrenador dice? Tarde que temprano va a salir. ¿Estamos? Dice Hebreos 10:26, porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. A lo que se refiere es, oye, pues sí, pecas, ya te arrepientes, eso. Pero llegará un momento en que tienes que poner orden y que tienes que decir, ya estuvo. No te puedes morir así. ¿Sí o no? Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece? Escucha esto. El que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia. ¡Qué duro! Y luego hay cuentas que se van y ponen hasta sus congregaciones. Esa es la congregación anárquica de don fulanito de tal. Ahí está, cada quien hace lo que se le pega la gana. O sea, la Biblia es muy dura, amados. Es clara. ¿Ya te das cuenta? Hay mucha gente por ahí, les corregí a varios en sus reflexiones, para eso son las reflexiones. Se les piden reflexiones, dile, es porque el pastor quiere ver lo que estás reteniendo, cómo está procesando tu mente, tu corazón, tu espíritu. Dicen, ay, pero si peco, sí peco, siempre Dios me perdona. Aquí, ¿qué dice? Ya estuvo, ¿no? Hebreos 6, 4 y 9. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿De qué habla? Gente que no entiende, que no quiere, que es anárquica, que se la pasa haciendo con su vida lo que se le pega la regalada gana y dicen la iglesia es una cosa y mi vida es otra. No. Tu vida forma parte de la iglesia. La iglesia envuelve tu vida y tu vida está destinado a Dios. Pues la gente que quiere ver de lejos a la iglesia, sí, vamos ahí donde enseña la Biblia. No es esto, me da
tristeza, me da dolor gente que estuvo años, y ve sus publicaciones, ahora ya son máster de finanzas y máster de porvenir y qué sé yo, transando nada más. Si es que aprendiste. ¿Qué les espera? Eso es lo que dice la Biblia. Ay, pero se enamoró de otra iglesia. Es el espíritu de Satanás. La anarquía. Dile a tu hermano, yo no puedo seguir haciendo lo que se me pega la gana. O entro en orden, o me quedaré fuera del reino de Dios. No hay opción. A mí me pasan todos los domingos una lista de asistencia. ¿Se dan cuenta? Ahí tiene el pastor, domingo, ya en la tarde, noche veo quién faltó, quién no, les pido una lista y ahí les empiezo a exhortar. Y no sabes cómo me doy cuenta cuando empiezan los bombazos, decir, esa persona anda mal. Esa persona no está leyendo la palabra de Dios. Esa persona no tiene tiempos de oración. Esa persona no está siendo sensibilizada en su espíritu por Dios. Esa persona está llena de grasa y de carne que tiene que ser tratada y quemada. Aunque vengan aquí con su apariencia y decir, hola pastor, ¿qué tal? Buenos días. Hay un récord que la Biblia nos instruye, tienes que estar, y así como el pastor, también ustedes tienen que estar al pendiente. Dile, el que busca satisfacer su vida, la va a perder. Pero el que pierde su vida por alcanzar la eternidad, la va a ganar. Jesús dijo, no inviertan sus tesoros ahí donde el hollín y el moho corrompen. O sea, no hacia abajo. Aquí hay muchas personas. Ay, me ofendiste a mi hijo, fíjate. No está bien. Tú hablaste mal de mi hijo, tú me trataste mal a mi hijo. Y se van. ¿Qué desprecian? ¿Al pastor? ¿A la iglesia? Dile a Cristo. Y lo más irónico es que se van y se meten en otras iglesias anárquicas. Y al cabo de un tiempo, como he visto gente que está muy cerca de mí, digo, ¿cuál iglesia? Siguen viviendo una vida de anarquía, haciendo lo que mejor les parece y les da la reverenda gana. Lo más triste, que sus días están próximos a acabar. ¿O vas a ser eterno aquí? ¿Cuántos piensan llegar a los 100 años aquí? ¿Nadie? ¿90? ¿Unos 80? ¿70? ¿60? Échale cuentas, ¿cuánto te falta? ¿Cuánto te falta? Dile a tu hermano, ¿cuánto te falta? Oye, es que nada más multiplícalo por 4 y ya te rebasó. Tiene 20 por 4. 80, bye. Y pasa así. ¿Y tu vida? Dile, ¿y tu vida? La disciplina en la iglesia. Qué importante es la iglesia de Cristo para la sociedad. Esas falsas doctrinas de que no importa lo que te pega la gana, Cristo murió por mí, lo acabamos de leer. Aquí está. Con tú y tu bautizo en agua calientita y lo que quieras y las veces que te caíste y levitaste y bla, 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 y hiciste muchas exclamaciones, vas a terminar en el infierno. Cuando no quieres que Cristo forme una conducta nueva en ti.
Dile a tu hermano, tiene que empezarse a ver brillo en tu vida. Estaba muy oscuro, pues tiene que empezar a brillar algo. Amén.